Ya les dije que la inflación está muy alta, 7.91%, que la decisión de política monetaria que anunció Banco de México es la correcta, que hay que aumentar las tasas de interés. Sin embargo, creo que es muy importante saber también cómo se construye, cómo el Banco de México, cómo esta junta de gobierno, que insisto, de sus 5 miembros, 4 han sido nombrados en esta administración, cómo ven el tema de la inflación, cómo ven lo que está pasando en materia de precios. ¿Cómo ven el acercarse al cumplimiento de esta meta que tienen de una inflación de 3% más menos 1? Hay que destacar que la inflación en estos momentos se encuentra en el nivel más alto de prácticamente del siglo. Nos tenemos que remontar al gobierno de Vicente Fox para ver estos niveles de inflación. Y lo importante es saber qué es lo que está pensando el Banco de México, cuál es el mensaje que hay atrás de este combate a la inflación. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banco de México, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, David, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas noches. Creo que uno de los puntos fundamentales en las decisiones de política monetaria son los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. ¿Qué pesó entre los miembros de la Junta para tomar esta decisión de política monetaria? Claro que sí, David, con mucho gusto. Bueno, te compartiría que en cuanto a nuestra decisión de política monetaria del día de hoy, que como sabes consistió en incrementar nuestra tasa de referencia en 50 puntos base, lo primero que me gustaría compartirte es que en el Banco de México estamos viendo que la economía mexicana sigue aún enfrentando un entorno complejo, donde las presiones inflacionarias profundas, generalizadas y persistentes que se originaron fundamentalmente por la pandemia y la guerra aún se mantienen. En ese sentido, me gustaría compartirte que la inflación anual, general anual, como sabemos, alcanzó un 8.7% en septiembre, se situó en 7.91% en enero, y este descenso de la inflación se debió principalmente a una reducción en la inflación no subyacente. Sin embargo, la subyacente ha seguido enfrentando presiones al alza. Entonces, aunque la inflación subyacente se redujo también de 8.51 a 8.35 entre noviembre y diciembre de 22, que como recordarás venía de una trayectoria al alza de 24 meses consecutivos, se mantiene aún sujeta a presiones importantes. Sobre todo los estamos viendo en los alimentos y en los servicios, que están teniendo una disminución mucho más lenta de lo anticipado, de tal forma que la inflación subyacente no ha continuado con la tendencia a la baja que se esperaba y alcanzó un nivel de 8.45% en enero. Entonces, esto nos está sugiriendo que hacia adelante el proceso de disminución de la inflación que ya ha iniciado sería más lento de lo que teníamos previsto, y como se puede observar en nuestro boletín, hicimos una revisión de nuestro pronóstico de inflación, ajustándolo al alza para todo el horizonte. Aquí también se refleja que estamos anticipando que si bien la inflación vaya descendiendo, converja a su meta en el cuarto trimestre de 2024. Otro factor que me parece importante compartirte es que consideramos que el balance de riesgos que tiene la trayectoria de la inflación sigue sesgado al alza. A mí me gustaría destacar el riesgo de una mayor persistencia de la inflación subyacente, que es lo que hemos estado observando, considerando sobre todo los elevados niveles en los que actualmente se encuentra. Ante estos elementos, la Junta de Gobierno determinó que ante la dinámica de la inflación subyacente y los otros factores que te he mencionado, en esta ocasión fue necesario repetir la magnitud del incremento en la tasa de referencia que tuvimos en nuestra reunión anterior, a fin de estar en una mejor posición para hacer frente a este entorno inflacionario que todavía es complejo. Y
David, también me gustaría mencionarte que la decisión de hoy la tomamos en un contexto internacional, que quisiera recordar, donde la inflación global permanece elevada. Si bien la general disminuyó en un amplio número de economías, principalmente ante menores presiones en precios energéticos, en diversos casos el componente subyacente aún no muestra un punto de inflexión a la baja. Es decir, este fenómeno, como sabemos, no ocurre solo en México, sino es a nivel global. Y también hemos observado que la mayoría de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, han continuado incrementando sus tasas de referencia. Considerando lo que te he señalado, decidimos, y me gustaría resaltarlo, por unanimidad en la Junta de Gobierno, incrementar la tasa de referencia en 50 puntos base para llevarla Yo, yo actualmente. sin decirte que lo correcta que me parece la medida, creo que sí hay un punto en el cual se tiene que atacar desde el punto de vista del Banco de México. La generación de expectativas, porque parecía que el mercado ya había dado por descontado 25 puntos base y metía una serie de factores que afortunadamente no están pesando en la decisión de la Junta de Gobierno, como el diferencial del tipo de cambio, como el crecimiento de la economía, como la misma cercanía que tienen cuatro de ustedes, cinco, con el nuevo gobierno ya que los nombró. ¿Cómo se vive eso desde la Junta de Gobierno? Bueno, David, me gustaría compartirte que esta Junta de Gobierno, como se ha mostrado en todas las decisiones que ha estado tomando, busca con sus acciones solamente contribuir a que la inflación, que es nuestro mandato constitucional, muestre una tendencia descendente y vaya convergiendo pues a la meta que tenemos en el Banco Central de 3%. Sabemos que la inflación tiene costos sociales muy importantes y la mejor contribución que podemos hacer ante esto y a la propia economía es sentar las bases con una inflación baja y estable. En la Junta de Gobierno te diría que somos muy conscientes de lo que podría pasar justamente en el sentido en que mencionas. Las expectativas de inflación podrían desanclarse y esto nos podría llevar a una inflación todavía más elevada y persistente, de tal manera que el compromiso que tenemos todos los miembros de la Junta de Gobierno, como se refleja hoy en nuestra decisión unánime de 50 puntos base, pues demuestra claramente el compromiso con nuestro mandato constitucional, David. Es difícil hacer predicciones, pero ¿de cuándo estiman ustedes que la inflación ya comience a ceder? Hace no mucho tiempo la inflación en los Estados Unidos era más alta que en México y hoy la inflación en Estados Unidos está creciendo a tasas cada vez menores. Claro, te compartiría, ya estamos viendo que la inflación inició su descenso, sin embargo, como te señalaba, a una velocidad menor a la que teníamos anticipada. Es difícil señalar un valor en específico, pero con el ajuste al alza en nuestra tasa de referencia de nuestra reunión del día de hoy, nuestra tasa real ex ante se consolida claramente en terreno restrictivo. Sin embargo, bueno, ante los choques inflacionarios que te compartía que hemos enfrentado, requerimos de una postura monetaria restrictiva como con la que ahora contamos para contener la inflación y contribuir a que ésta disminuya pues de manera sostenida hacia nuestra meta. Si bien existen algunas señales de mitigación y el banco ya ha incrementado su tasa de referencia en 700 puntos base, pues consideramos, y así lo señalamos en nuestro comunicado, que ante la postura monetaria que ya se ha alcanzado, posiblemente en nuestra próxima reunión podrá ser de una menor magnitud. En tal escenario, fortaleceríamos aún más la postura monetaria para enfrentar este entorno incierto y complejo que estamos enfrentando. ¿Qué decirle a quienes tratan de meter en la discusión temas como el diferencial de tasa entre México y los Estados Unidos, como la pobre recuperación económica que hemos tenido, e incluso el tipo de cambio? ¿Qué decirle a la gente que gusta de meter en la discusión esos tres puntos? Claro, pues me da la oportunidad tu pregunta de compartir las dinámicas de inflación entre México y Estados Unidos son muy distintas. En este caso, bueno, pues como claramente habíamos venido señalando,
en anteriores ocasiones, el Banco de México no sigue a la Fed, es un elemento importante, y tampoco tenemos un objetivo de diferencial de tasas. El tipo de cambio, como hemos visto, pues ha tenido un comportamiento estable, ordenado. No tenemos un objetivo específico de tipo de cambio y te diría que se debe a distintos factores, por supuesto, al actuar de la Junta de Gobierno del Banco de México, pero a distintos factores macroeconómicos justamente. Como sabemos, la economía mexicana en comparación con otras economías emergentes se encuentra en niveles sólidos. Tenemos factores macroeconómicos importantes que han coadyuvado a esto, como una política fiscal sostenible, cuentas fiscales sólidas, pero también tenemos un equilibrio de cuentas externas. El sistema financiero es sólido, en el cual, como sabemos, destaca el sector bancario con buenos niveles de capitalización y una exposición moderada al tipo de cambio. También te compartiría la trayectoria acumulada pues de nuestra alza de tasas que ha llevado al banco a cumplir con su mandato de estabilidad de precios. Es lo que me gustaría destacarte. Son distintos factores los que han llevado pues a ello, y el banco pues tiene muy claro que su mandato constitucional es el combate a la inflación, David. Victoria, quiero agradecerte muchísimo la llamada y queda claro que están cumpliendo claramente con el mandato que tienen por la Constitución. Te agradezco mucho la llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Un abrazo.